Bueno, ¿de qué vamos a hablar en la práctica de hoy? Vamos a hablar de la identidad virtual, ya sea como social influencer o como youtuber. Para empezar tenemos que saber qué es la identidad virtual. Bueno, así como tenemos una identidad real, nuestro nombre, nuestro apellido, por así decirlo, manera de identificarnos ante el mundo, de manera virtual también tenemos por ahí maneras en las que nos registramos en diferentes páginas y obviamente nos piden nuestros datos de identificación. Por lo general utilizamos un seudónimo. ¿Qué es un seudónimo? Pues un apodo o un nombre digital para el mundo de las redes sociales, los correos, Google, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué no utilizamos nuestra identidad real? Bueno, es muy sencillo. Cuando ponemos información en la red social, lo que sucede ahí es que tenemos que poner a la vista de todo el mundo los datos de nuestra persona. Es decir, nuestras fotos, nuestra información personal, la edad, nuestra fecha de nacimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas estas características de nuestro perfil pues le van a dar a los desconocidos una idea de quiénes somos. Esto es un poco un arma de dos filos porque, como ustedes pueden ver, no solamente se utiliza para cosas, por así decirlo, de provechosas. Habrá gente que te busque para hacer otro tipo de, no sé, secuestros o estafas, etcétera, etcétera. Entonces se vio la necesidad de que creamos identidades virtuales. El problema con las identidades virtuales es que podemos crear cualquier tipo de identidad a nuestra persona. Yo, por ejemplo, si quisiera, podría crearme una identidad en internet de una mujer. Poner fotos de una mujer, escoger el nombre de una mujer, mis contenidos hacerlos como si fuera una mujer. Y esa sería mi identidad virtual. Y la gente pensaría realmente que soy una mujer. Ese es el problema o el peligro de las identidades virtuales. Es decir, no es real, es irreal. Son cuestiones de manejo de identidades para proteger nuestra identidad real. Por supuesto que habrá ocasiones en las que te manejes tu identidad real dentro de la digital. Es decir, que tus datos reales coincidan con tus datos virtuales. En lugares como instituciones educativas, bolsas de trabajo, outsourcing, freelancers, que vamos a ver esos temas más adelante. En ese sentido, tu identidad virtual tiene que ser idéntica a tu identidad real. Solamente que tenemos que tomar en cuenta una serie de riesgos que conlleva el poner la identidad real en Internet. Uno de esos riesgos, por supuesto, es el robo de identidad, que una persona tome tus datos y se cree una identidad virtual con tu información para crear fraudes o simplemente para llegar a tus personas cercanas, para sacar dinero, para secuestrar, o simplemente para manchar tu imagen, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que tener cuidado con las identidades digitales. Para eso tenemos que tomar en cuenta que tiene ciertas características. Una de ellas es la social, es decir, la identidad que utilizamos para convivir con los demás debe de ser una identidad que sea abierta, que las personas al momento de ver nuestros datos decidan o no ser nuestros amigos, decidan o no seguirnos, ver nuestras actualizaciones, etc. La identidad debe de ser subjetiva. ¿Qué es eso? Subjetiva se refiere a que no todas las personas nos van a tomar de la misma manera. Si yo creo un perfil en Facebook, a lo mejor una persona lo puede ver como de una manera, como una persona de que este cuate es proactivo, le gustan las redes sociales, siempre está en constante comunicación, es amigable. Pero ese mismo perfil, otra persona lo puede ver como este es un vago, nomás se la pasa en el internet, no trabaja, siempre está publicando. ¿Se fijan cómo el mismo perfil puede ser visto de una manera distinta? Eso es la subjetividad. Entonces, dentro de nuestra identidad digital
está la característica de la subjetividad. Nadie nos va a ver como nosotros queremos que nos vean, sino como ellos quieren vernos, ¿de acuerdo? Otra de las características principales es que la identidad es indirecta, es decir, que no conocemos a la persona realmente, sino conocemos lo que la persona quiere que conozcamos. Nada más lo que nosotros publicamos o ponemos digital es lo que mostramos al mundo. Es decir, que las personas que nos conocen a través de nuestra identidad digital nos conocen de una manera indirecta, como si otra persona les platicara de nosotros. No ponemos nuestro perfil real. Bueno, otra característica es que puede ser compuesta. Es decir, tú puedes tener una identidad, crear una identidad, pero tomar cosas que te gustan de las demás personas. A lo mejor tú en la realidad no eres una persona muy extrovertida, pero te gusta mucho como X persona es muy extrovertida, y en tu identidad digital pones eso en tu forma de ser. Como no hay nadie que te esté viendo, como no hay nadie que te tenga en ese momento bajo un escaneo, a lo mejor esa identidad la pones como muy extrovertida cuando en la realidad eres una persona que le da miedo o que le da pena expresarse de manera abierta. Es decir, que creas una identidad compuesta de varios perfiles de los que a ti te gustaría ser, o a lo mejor de lo que eres pero que no te atreves. Bueno, otra de las características es que debe de ser contextual. ¿Qué es esto? Es decir, cuando tienes un contexto de qué es lo que vas a hacer con tu identidad. Si por ejemplo tu idea es ser un youtuber, un influencer, que sea divertido, bueno, pues tu identidad la vas a ir formando en base a ese contexto, ¿no? A lo que es diversión, entretenimiento, cosas no tan científicas, no aburridas, una persona que no habla muy en serio. Ese es el contexto de tu identidad digital. Una persona que se la pasa divirtiéndose. Obviamente ese no eres tú, esa es una faceta de ti, pero tu contexto hace que esa identidad digital sea la que quieras mostrar al mundo. Y por último, la dinámica. Es decir, que una identidad digital no siempre va a ser la misma, siempre va a estar en constante cambio o modificación. Conforme tú tengas resultados en línea de aceptación o rechazo de los sujetos de objetivo, o sea, de las personas que quieres que sean tus seguidores o tus amigos, vas a cambiar o modificar ciertas características de tu identidad digital. No siempre vas a mostrar la misma cara. Ya me di cuenta de que esta actitud no les gustó, pues la voy a ir desapareciendo poco a poco. O ya me di cuenta de que esto que hice a la gran mayoría le gustó porque le dio like, o no sé, o en TikTok me siguió, o qué sé yo. Entonces tiene que ser dinámica. ¿Por qué es importante que tenga todas estas características? Porque, como en la vida misma, en la vida digital, todo va evolucionando y todo va cambiando. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pasar a su práctica. Vamos a crear una presentación multimedia, puede ser en PowerPoint, Prezi o Geniali, sobre el tema que acabamos de mencionar. Van a hacerme un resumen de la información que les di, pero van a agregar un ejemplo que incluya ilustraciones de cada una de las 6 características. Es decir, que me van a poner un ejemplo de cómo se representa eso. Y al final van a agregar una conclusión personal. Ya saben que todos los trabajos conmigo llevan portada y conclusiones. Esa sería su práctica.